Para este hermoso y sencillo proyecto vamos a usar los hilos de los colores que más nos gusten. Como referencia yo voy a ocupar estos acrílicos, pero ustedes también pueden usar algodones. El hilo dorado siempre me lo preguntan y aquí en Colombia lo consigo como hilo seda. Voy a tejerlos con una aguja indicada. Esta tiene un grosor de 2.5 milímetros. También usaremos las herramientas indispensables, aguja lanera, tijera. Para pegar necesitamos también silicona caliente o el pegante de su preferencia. Opcionalmente yo voy a utilizar un rollito de canela y esencia o fragancia de canela. Para quienes estén interesados en poner en práctica este detalle distintivo, les comento que la fragancia está hecha a partir de una base oleosa, o sea, aceite. Y la conseguí en una tienda de insumos químicos, sin embargo, ustedes también pueden utilizar perfumes para telas. Me costó 2.300 pesos, aproximadamente es medio dólar. Podemos iniciar con el tutorial ya que tenemos todo listo. Inicio con el color dorado y hacemos un anillo mágico. Vamos a hacer aquí adentro 3 puntos cadena. 1, 2, 3. Este nos cuenta como nuestro primer punto alto. Ahora voy a hacer una cadena que será de separación y hago puntos altos aquí adentro del anillo mágico. Cada uno de los puntos altos separado por una cadena. Y así hasta completar 12. Recuerden, las primeras 3 cadenas hacen el primer punto alto. Vamos a seguir tejiendo la secuencia, un punto alto, una cadena, hasta completar y ya nos vemos para continuar con la siguiente vuelta. Este es mi punto número 12. Hago la cadena que lo va a separar del primer punto. Cierro el anillo muy bien y nos vamos a enganchar aquí en la tercera cadena. 1, 2, 3. Con un punto deslizado y hacemos una cadenita. Aquí podemos cortar para hacer cambio de color. Suelto la aguja, ajusto y añadimos el color de preferencia. Yo lo voy a hacer con verde y en cualquiera de estos espacios voy a ingresar. Vamos a hacer aquí 3 cadenas e iremos escondiendo hebras. 1, 2, 3. Tomo lazada y aquí adentro voy a hacer un punto alto. Separo con una cadena, voy tomando las hebras para esconderlas, tomo lazada y me paso al siguiente espacio y voy a hacer un punto alto sin cerrar, vuelvo a tomar lazada, ingreso en el mismo espacio, traigo lazada, cierro y las cierro todas 3 juntas. Una cadena de separación y repetimos, nos pasamos al siguiente espacio, ahí en donde están las cadenas de separación de la primera vuelta, dejo el punto sin cerrar, vuelvo a tomar hebra, ingreso, cierro 2 lazadas, cierro las 3 y de nuevo cadena de separación. Continuamos hasta completar la vuelta. Dejo la última cadena de separación y me voy a enganchar aquí en este punto, después de las 3 cadenas que hicimos del inicio. Hago una cadenita y corto este color para añadir el tercero. Aquí ya puedo cortar las hebras que venía escondiendo, suelto, ajusto y voy a combinar ahora el color rojo. Ingresamos por cualquiera de los espacios, traigo el nuevo color e iniciamos con 3 cadenas. 1, 2, 3 y aquí adentro voy a hacer 2 puntos altos más. 1, 2, separamos con una cadena y en cada uno de los espacios vamos a ir tejiendo 3 puntos altos. Repetimos una vez más, tomo lazada,
Voy escondiendo hebras y me paso al siguiente espacio. Tengo un punto alto, dos y tres. Repetimos hasta finalizar la vuelta. Dejo la última cadena y finalizamos la vuelta con punto deslizado en el tercer punto cadena. Hago una cadenita y puedo cortar para combinar un nuevo color. Ingreso por cualquiera de los espacios y empezamos con una esquina. Dejo 3 cadenas, 1, 2, 3, cuenta como mi primer punto alto. Voy a hacer 2 puntos altos más, 1, 2, 2 cadenas, 1, 2, y aquí adentro vuelvo a tejer 3 puntos altos, 1, 2, 3, una cadenita de separación, me paso al siguiente espacio y aquí voy a tejer solo 3 puntos altos. Aquí ya no voy a esconder la hebra porque ya queda muy visible. Esto sí lo puedo hacer con la aguja. Voy 1, 2, 3. En el siguiente espacio vuelvo a tejer 3 puntos altos. 1, 2, 3, una cadena. Y en el siguiente espacio me corresponde tejer una esquina, que serían 3 puntos altos separados por 2 cadenas, de nuevo 3 puntos altos. Esa es la secuencia que vamos a repetir. Luego tejemos 2 grupos separados de 3 puntos altos hasta llegar a la otra esquina. Continuamos con la secuencia y al final tendremos las 4 esquinas completas. Última cadena, cerramos la vuelta, ahí en el tercer punto cadena, hacemos una cadenita para asegurar y podemos cortar este color para añadir por última vez un color porque es nuestra última vuelta. Yo no le voy a poner más, regreso al verde y voy a ingresar en la esquina y ahí mismo hacemos una esquina. Repetimos los mismos pasos. 1, 2, 3 cadenas, 2 puntos altos separados por 2 cadenas, 1, 2, de nuevo 3 puntos altos en el mismo espacio, 1, 2, 3, una cadena de separación y empiezo a tejer los grupos solos de puntos altos. Aquí va 1, 2, 3 y llegamos a la esquina. Repetimos 1, 2, 3 hasta llegar a la esquina y así continuamos hasta llegar al final. Tejemos la última cadena de separación y finalizamos la vuelta con un punto deslizado en la tercera cadena. Dejamos una hebra lo suficientemente larga para poder hacer la costura. Para que el trabajo nos quede más limpio, si nos quedaron hebras las vamos a esconder y recortar. Dejando la hebra de costura en la punta, vamos a doblar de esta forma y empezamos a coser. Como tenemos la misma cantidad de puntos, la costura nos va a quedar pareja. Así es como se ve esta costura, miren qué bonito, se ve muy parejo. Ahora debemos detenernos para ubicar el tallito de madera si ustedes lo tienen o si le van a poner un tallo de una ramita cualquiera. Si no, van a coser y van a tejerlo. En la esquina de la vuelta antepenúltima lo introduzco y me doy cuenta hasta dónde puedo cortar para que quede una buena proporción. Utilizo mi tijera
y con silicona caliente le pongo poca cantidad para dejarlo fijo. Presiono y ya puedo terminar de coser. Lo voy a hacer solamente en el centro, no en toda la extensión. Para finalizar, hago un nudo invisible y lo escondo a través del tejido por la parte interna. Impregno el tejido con la esencia. Si se dan cuenta, lo estoy haciendo a través del tejido en esos espacios y no por la parte de encima. Quiero que este adorno tenga un toque rústico, por esa razón el hilo con el que se va a sujetar o suspender del árbol es una fibra rústica natural. Y también le voy a poner una cuenta de madera en el color natural. Estos detalles ya dependen del gusto de cada persona y del material que tengan también en la casa. Muy bien lo pueden hacer con el hilo, con cualquiera de los hilos con los que se tejió el arbolito. Para mantener la bolita en su posición, la voy a pegar con un poquito de silicona. Terminamos con el nudito y así tenemos listos nuestros arbolitos de Navidad. Cuéntenme qué les pareció este proyecto, si les gustó, háganmelo saber dejando un dedito arriba, un comentario, compártanselo a otras personas que están tejiendo la Navidad, que quieren vender, que están buscando qué regalar, para que así tengan más ideas. Si ustedes son nuevos por acá, los invito a que se suscriban a mi canal, es totalmente gratis, y activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver los próximos tutoriales. Muchísimas gracias por su apoyo, por su compañía. Les envío un abrazo, un saludo desde Colombia y chaito.